Ya me lo terminamos, hermano. Terminando con hermanos, vamos a empezar el libro de Apocalipsis, amén. Si usted vive aquí en Las Vegas y está buscando un lugar donde congregarse, si no tiene donde congregarse, lo invitamos a Casa del Dios de Israel, Las Vegas, Nevada. La dirección es el 3603 Las Vegas Boulevard, Suite 115, Las Vegas, Nevada, 89115, amén. Amén. Si usted necesita más instrucciones de cómo llegar, o si usted quiere venir y no tiene raite, comuníquese con nosotros, mándenos un mensaje por inbox por ahí y nos ponemos de acuerdo. Nosotros tenemos servicio de miércoles a sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Amén. Amén. Si usted puede venir uno de esos días, con gusto, sea bienvenido. Amén. Si Amén. tiene niños, es bienvenido. Estamos también trabajando con los niños, se le está dando clase a los niños y también a los jóvenes. Si sus jóvenes no hablan español, no se preocupe. Aquí en el ministerio tenemos servidores que hablan perfectamente el inglés, amén. Y si usted quiere también acompañarnos y no habla bien el español o le cuesta un poco entender, no se preocupe. También aquí, como le digo, para la gloria y honra del Señor, tenemos hermanos, hermanas que hablan inglés y que le pueden ayudar con la traducción. Amén. 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 Así es de que, hermanos, todo lo tienen. Amén. Recuerden, hermanos, que hoy es estudio. Amén. ¿Qué pasó? Amén. Hermanos, el libro de Mateo, capítulo 13, lo vamos a resumir como se los dije, ¿verdad? Habla de las parábolas, amén. Del 1 al 9, lo vamos a leer y ya de ahí lo vamos a ir resumiendo todo el capítulo, amén. Amén. Póngase de pie, hermano, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, amén. La parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. La tarea va a ser, hermano, si usted no ha leído todos los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy, va a ser su tarea estudiarlos de aquí para la otra semana. Amén. Porque vamos a estar leyendo, pero si nos metemos a leer todos los versículos por versículo, hermano, nos vamos a tardar más. Amén. Dice, Mateo 13 explica los misterios del reino de los cielos a través de 7 parábolas clave, como la del sembrador, la que acabamos de leer, la del trigo y la cizaña. Todas estas están en el capítulo 13. Amén. Amén. ¿Explica qué? A los ministerios del reino de los cielos, las parábolas. Amén. Dice, la cizaña, el trigo y la cizaña, y la de la semilla de mostaza, que usan imágenes agrícolas para describir cómo el reino de Dios se siembra, crece
y se distingue de la maldad en el mundo, revelando que la respuesta del corazón al sembrar la palabra divina determina si se dará fruto o no, y que Dios juzgará al final. Amén. Amén. Las parábolas principales y su significado. La parábola del sembrador habla, ¿verdad? Del 13, empieza en el 13, del 3 hasta el 23. Amén. Amén. Dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Se recuerda que ya habíamos dado una prédica sobre la parábola del sembrador? De los que son de casa, ¿no se acuerdan? Amén. La semilla es la palabra de Dios, el reino. Amén. Amén. Los Amén. suelos, diferentes tipos de corazones humanos, junto al camino, pedregal, entre espinos y buena tierra. La palabra en usted, hermano, ha caído en buena tierra, porque si no hubiera caído en buena tierra, usted no estuviera aquí y no estuviera dando frutos. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Dice, el significado, solo el corazón receptivo, buena tierra, entiende, acepta y produce fruto abundante, mientras que otros la rechazan o ahogan por las preocupaciones del mundo. Amén. La palabra del sembrador es una palabra muy bonita, hermanos. Yo recuerdo que se dio esa prédica y creo que quedó muy clara. Yo creo que la vamos a dar como enseñanza, ya no como prédica, porque creo que es bien importante entender. Habla, por ejemplo, aquí de las preocupaciones del mundo. Cuando nosotros venimos, hemos hablado también la semana pasada, de que cuando nosotros le decimos sí a Cristo, ¿verdad? Nos volvemos enemigos del enemigo de Dios. Amén. Entonces el enemigo empieza a tirar dardos, empieza a levantarse, empieza las preocupaciones, empieza uno, a veces hasta uno pierde el trabajo, pierde cosas materiales, pierde muchas cosas, hermanos, y la palabra se ahoga, porque hay gente que ya por esas cosas que pasan ya no quieren seguir, porque dicen, quiero seguir a Cristo y me pasan cosas malas. Amén. En el momento se mira malo. Pero hoy le mandaba yo un mensaje a un hermano y yo le decía, es necesario pasar el desierto. Es necesario las pruebas, es necesario la lucha. El desierto de un cristiano es obligatorio, hermanos. Que alguien me diga por qué es obligatorio el desierto de un cristiano. Son pruebas para que podamos crecer. Amén. ¿Qué más? Para formar nuestro carácter. ¿Qué más? En el desierto, hermanos, somos pasados por el fuego. Y el fuego es para purificar, hermanos, nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos nosotros irnos despojando de todo aquello, hermano, que nos estorba para nosotros ser discípulos del Señor. No solamente seguidores, hermano, Amén. sino Amén. discípulos del Señor. Amén. 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 Pero yo creo que vamos a traer esa enseñanza bien desmenuzada otra vez. Amén. Thank you, Lord. Las veces que sean necesarias, porque es importante también conocer la parábola del sembrador, hermanos, porque nosotros, la obligación de nosotros es ir y dar la palabra. Amén. Amén. Evangelizar, hablarle a la gente de las buenas nuevas. Pero no es nuestro trabajo conviccionar a la gente. No es nuestro trabajo obligar a la gente a creer que Cristo Jesús pagó un precio por ellos. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra, hermanos. Amén. Amén. Dice la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Habla del trigo, son los hijos del reino. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. La otra vez
platicábamos más bien, y decía alguien, ¿y cómo no se dan cuenta que una es cizaña y la otra es trigo? Porque aparentemente, hermanos, el trigo y la cizaña, son iguales. La diferencia, hermanos, es que el trigo, cuando ya está listo, hermanos, para cosechar, se levanta. Y el trigo se inclina. Eso, hermanos, gracias. Eso, hermanos, habla de la humildad. Y cuando habla del trigo y la cizaña, hermanos, habla también de aquí, de la iglesia. Porque para eso son las parábolas. Amén. Thank you, Lord. Amén. Habla, hermanos, de que, un ejemplo, yo puedo ser cizaña. ¿Qué es cizaña? Cizaña, ¿cómo se dice en inglés cizaña? Como mala persona. No, pero busca alguien que me ayude porque yo tengo los dos teléfonos. Cizaña. Amén. Amén. Yo puedo ser cizaña, y un ejemplo, la hermana María es el trigo. Y las dos estamos en la iglesia, y las dos estamos creciendo, y las dos estamos aprendiendo, y a las dos nos ponen en el liderazgo. Amén. Amén. Pero el fruto que yo voy a dar no va a ser el mismo que va a dar la hermana Mari. ¿Por qué? Porque la hermana Mari, conforme va creciendo espiritualmente, su humildad va a ir creciendo más. Pero como yo soy cizaña, cuando el Señor me empiece a usar, en vez de mi humildad ir creciendo, mi altivez, mi orgullo va a crecer. Amén. Amén. Y el fruto no va a ser bueno, hermanos. A la hora de ser cortados, hermanos, ahí es donde se va a ver quién es la cizaña y quién es el trigo. Amén. Amén, amén. Enséñale a la hermana Irma para que pueda entender. Amén. Amén, amén. Ahí está atrás de So ti. you're a weed. El trigo Está atrás de ti. somos los hijos de Dios. Y la cizaña, el trigo, somos los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del maligno. Los que están, hermanos, para ponerle el pie a su hermano que se quiere levantar. Los que están para criticar todo, pero no hacen nada. Amén. Amén. Fíjense, dice aquí la hermana, el trigo tiene tanto fruto de trigo que se dobla, pero la cizaña, como no tiene fruto, se levanta. Entonces, es lo que yo les estoy diciendo. Siempre se los voy a decir, nunca le quiten la gloria y la honra al Señor. Amén. Cuando Dios los use, hermanos, no digan, soy la ungida de Dios. Soy el ungido. No, hermanos. Somos un vaso, que éramos un vaso inútil que en las manos de Dios, por la misericordia del Señor, ahora somos un vaso útil. Pero el vaso sin Dios es solamente un vaso. No pasa nada. Amén. Amén. Dice, ¿verdad? Dios permite que el mal y el bien coexistan. Hay gente que ha preguntado, pero si esa gente nada más está sirviendo de piedra de tropiezo, ¿por qué Dios no los corta? ¿Por qué? Porque la cizaña también sirve. Miren, hoy el Señor me ministraba una palabra cuando salimos de aquí. Thank you, Lord. Y me decía, mucha gente se queja de la gente que es de tropiezo, de la gente, ¿verdad? En este caso de la cizaña. Y el Señor decía, pero yo permito esa gente, porque es la gente que yo uso dentro de la iglesia para que mis pequeñitos puedan crecer. Thank you, Lord. Aleluya. ¿Me entendieron o se lo repito? Sí. Explíquele a la hermana Irma. A veces nos quejamos, hermana Irma, porque hay gente mala dentro de la iglesia, o porque hay gente que nada más decimos viene a calentar la silla y en todo está, pero no hace nada.
Amén. Amén. Y el Señor me ministraba hoy y me decía que Él permite esa gente, que Él permite esas almas que entren a la iglesia, porque a través de ellos Él enseña a sus pequeñitos a crecer. We're the pequeñitos. Por ejemplo, la hermana Irma viene 2, 3 días a la intercesión y hay uno que no viene ningún día. Amén. No viene, no se aparece. Pero ese que no se aparece está criticando todo el tiempo, o porque vienen y se duermen, o porque vienen y nomás se hincan 15 minutos y luego leen la Biblia, o porque esa... En vez de que eso a nosotros nos dañe o nos lastime, Dios no está usando eso para lastimarnos. Dios usa, hermanos, a la cizaña para que sus hijos puedan crecer más en humildad, en mansedumbre, para que podamos dar buenos frutos. Amén. Amén. Así es de que no pelee con su hermano, no pelee con su hermana. Amén. Amén. Aleluya. Santo Padre. Dice la cosecha final, el juicio. Ayer hablábamos, hermanos, del Hades, del Seol, y hablábamos del infierno, del lago de fuego. Hay mucha gente que dice que el infierno no existe. Hay gente que dice, ¿verdad?, de que pagas una ofrenda a la iglesia y no sé cuántos rezos y Dios lo saca del, ¿cómo es que se llama ese lugar? Purgatorio. Del purgatorio. Eso no existe, hermanos. Ayer yo creo que quedó bien claro que el purgatorio no existe. Amén. Aquí en la tierra nosotros decidimos si nosotros recibimos a Cristo para poder ser redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o si nosotros lo rechazamos. Amén. Amén. Así es de que ese es el día, ese es el tiempo de tener un arrepentimiento genuino y decirle: Cristo, verdaderamente yo te acepto, yo te necesito, yo te anhelo, te entrego todo el control de mi vida, te entrego toda mi voluntad y haz de mí conforme tu voluntad. Aleluya. Amén. Amén. Sin que los creyentes se preocupen por erradicar a los impíos. Ahora, miren, hermanos, aquí la palabra nos enseña que tenemos que crecer juntos. Por eso dice la palabra, soportándonos los unos a los otros. En Jesús no hay diferencia, hermano. Y hoy tal vez estemos siendo cizaña, pero Dios nos viene a hablar a que quiere, hermanos, que empecemos a dar fruto como el trigo. Amén. Mientras hay vida, dice un dicho, hay esperanza. Amén. Amén. La parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, 31 y 32. Miren, hermanos, a veces decimos, hay una alabanza que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero a lo que Dios se está refiriendo, hermanos, en el discipulado que tuvimos, en la primera parte del discipulado, hablamos, hermanos, de la semilla de mostaza. ¿Cómo es una semilla tan pequeñita, hermanos? Pero cuando empieza a crecer, hermanos, y cuando crece es un árbol tan hermoso. A eso se refiere la palabra. No solamente que la semilla sea así chiquitita y se quede todo el tiempo, no. Se refiere a que nuestra fe cuando empieza, hermanos, es pequeña. Pero si nuestra fe es como un granito de mostaza, tiene que crecer como ese árbol robusto que es. Hasta les traje una foto, no sé si se acuerdan, que les puse una foto del granito y el gran árbol que da. A eso se refiere, porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que la fe el Señor la da con medida. Por eso cada vez que usted pasa una situación es porque Dios le va a aumentar la fe. Amén. 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 Pero el Espíritu Santo dice que Él no lo da con medida. Los que le ponemos límite al Espíritu Santo somos nosotros. Porque Dios nos quiere usar. Un ejemplo, a nosotros desde antes de abrir la iglesia,
Nos profetizaron que el ministerio que Dios nos estaba entregando era un ministerio de liberación, de sanidades, de muchas cosas, mucha manifestación del Espíritu Santo. La profecía nos profetizaron que era un ministerio profético. Profético, ¿por qué? Porque a los profetas de antes nadie los quería. ¿Por qué? Porque si había un pecado oculto, era lo primero que el Señor sacaba. Amén. Amén. Pero nosotros le empezamos a poner limitación al Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que darle la libertad al Señor. Si Dios te quiere usar, deja que te use. Si estás pagando el precio, aún más. No creas que tú lo haces. Es el Espíritu Santo de Dios operando en ti, haciendo las cosas en ti. Pero la fe, hermanos, se da con medida. ¿Ustedes creen que cuando yo vine, hermanos, al camino del Señor, mi fe era como la fe que tengo ahorita? Yo lloraba, hermanos. Miren, una de las cosas, hermanos, yo sufría mucho de estrés. Porque cosita de nada que me pasaba, yo sentía que me iba a morir. Thank you, Lord. Yo sentía que era el fin del mundo. Pero ahora, hermanos, aunque le duela la carne, yo le digo, el Señor proveerá. Amén, Si amén. Él dio, Él quitó. Como decía Job, sea el nombre del Señor glorificado. Thank you, Lord. Amén. Amén. Amén, Porque amén. dice la palabra de Dios que en nuestras debilidades Él se glorifica. Y el aumentar la fe, hermanos, es el poner la confianza 100% en Dios. Thank you, Lord. En que yo hago lo que a mí me toca, Bendito pero sea cuando Dios. se sale de mis manos, yo sé que Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. Bendito De lo sea Dios. imposible, lo posible. Yo veo a estos siervos que están allá, yo no los miro así como están ahí. Hermano Francisco, yo lo miro a usted predicando la palabra de Dios, porque fue lo que el Señor habló el domingo. Yo lo miro predicándole a los que están allá afuera. Porque el Señor le habló y le dijo que ahí donde el diablo lo quiso avergonzar, ahí es donde el Señor lo va a levantar. Thank you, Lord. Bendito sea Dios. Porque hay un ministerio que lo está esperando. Pero hay un precio que pagar, hermano Francisco. Hay un precio que pagar. ¿Cuál es el precio? El morir al yo mismo. El renunciar a todo, hermano, lo que nos está deteniendo para que Dios pueda transformar nuestras vidas. Thank you, Lord. Bendito Y sea yo no lo Dios. miro así como entra usted. Yo miro un evangelista, hermano, Amén, amén. que cruza por esa puerta. Este hombre es un ganador de almas. Este hombre no vino aquí nada más por venir. Y esa es mi fe. Esta es la fe que quiero impartirle a usted en esta noche, hermano. Thank you, Lord. Que no nos dejemos ir nada más por la vista. Que tenemos que mirar como Dios mira, hermanos. Amén. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Voy a Bendito seguir sea porque Dios. si no me pongo a predicarles. Bendito sea Dios. Thank you, Lord. El contexto general, Jesús usa las parábolas para revelar los misterios. Amén. Amén. Los secretos del reino a sus discípulos, mientras que para el resto es un velo, como se explica en los versículos 10 y 17. El capítulo muestra que el reino de Dios es un proceso, no solo un evento, y su naturaleza oculta y poderosa se manifiesta progresivamente a través de la palabra y la vida de Jesús. Amén. Thank you, Lord. Amén. ¿Qué Amén, tipo amén. de suelo es tu corazón para la palabra de Dios? Thank you, Esta es la Lord. pregunta para la iglesia. Thank you, Lord. Yo les decía ahorita, somos tierra buena, Amén. pero aún a la tierra buena muchas veces llegan las preocupaciones y puede ahogar la palabra. Parece firme, hermano Francisco. Parece firme, hermano Alex. Amén, amén. Cuando ustedes tomen la decisión de decir, le doy la vuelta al mundo, me arrepiento genuinamente de todos mis pecados y quiero salir de aquí, Señor, ayúdame, Dios los va a sacar de él. Thank you, Lord. Aleluya. Y Dios va a transformar sus vidas. Esa es mi fe. Amén, amén.
Esa es mi fe. Amén. Thank you, Lord. Amén. ¿Estás dispuesto a ser como el hombre que vende todo por el reino o dejas que las riquezas y placeres te separen de Dios? Cuando habla de riquezas, hermanos, no solamente lo material, porque el mundo aparentemente te da riqueza. Tu carne se enriquece con todo lo que hace, a veces la bebida, el alcohol, las drogas, todo lo malo que el mundo ofrece. Pero hoy en esta noche la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar todo eso por el Señor? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por ser un discípulo de Jesús? Amén. 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 Vamos a ir al versículo 14, hermanos. Amén. Amén. Al capítulo 14. Aquí, ¿verdad? Habla de la muerte de Juan el Bautista. Habla de la alimentación de los 5,000. Jesús anda sobre el mar y Jesús sana a los enfermos. Amén. Amén. Anótele ahí, tiene que leer el versículo 13, el 14 y si avanzamos con el 15. Amén. Dios alimentó a tu mente. Amén. Mateo Amén. 14 dice, narra eventos clave donde Jesús demuestra su autoridad divina, comenzando con la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes Antipas, quien temía que Jesús fuera Juan resucitado. Luego Jesús realiza Amén. Amén. Dice, ¿verdad? Que cuando habla de los 5,000 hombres, realmente no contaban a las mujeres y a los niños en aquel tiempo. O sea, que eran más, hermanos. Con pocos panes y peces, mostrando su poder de provisión y solidaridad, y caminando sobre el mar en una tormenta, donde Pedro también intenta caminar pero flaquea, aprendiendo a confiar en Jesús. Estos eventos resaltan la divinidad de Jesús, la importancia de la fe, incluso con tropiezos. La llegada del reino de Dios, concluyendo con sanaciones en Genezaret y la adoración de los discípulos, quienes finalmente reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. La muerte de Juan el Bautista habla del 1 al 12. Amén. Es tremendo, hermano, ahí hay una gran enseñanza, porque Juan el Bautista, miren, hermanos, yo ya tenía mucho tiempo en el Evangelio, por eso es bien importante meterse a conocer la palabra de Dios, porque en mi cabeza no entendía cómo Juan había perdido la cabeza, pero había sido discípulo de Jesús. Pero estudiando la palabra, hermanos, me di cuenta de que Juan el Bautista y el apóstol Juan no son la misma persona. Amén. Amén. Que eran dos Juanes diferentes. Juan el Bautista, el que vino, el que era primo de hermano de Jesús, hijo de Elizabeth. Amén. El que vino a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el apóstol. Cuando a Juan le cortaron la cabeza, Herodes le cortó la cabeza, Juan el Bautista, el apóstol Juan ya estaba con Jesús. Entonces son pequeños detalles, hermanos, que si nosotros no aprendemos, miren algo tan insignificante, que a mí nadie me enseñó a pesar de que yo estaba en la iglesia. Y tal vez yo no pregunté, yo me quedé con la duda. Hasta no hace mucho, hace unos 2, 3 años, que yo me metí de lleno, entonces pude entender, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor le da revelación a quien Él quiere.
Las parábolas, hermanos, no solamente los discípulos, y a veces ni los discípulos entendían las parábolas. Estaban murmurando y le tenían que preguntar al Señor. Amén. Amén. Herodes teme que Jesús es Juan resucitado tras oír de sus milagros. Juan fue decapitado por reprender a Herodes por Herodías, cumpliendo su ministerio y enfrentando las consecuencias de hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad, hermanos. Aunque nos cueste aún la vida, tenemos que hablar la verdad. Amén. 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 Dice alimentación de los Amén, 5,000 del 13 al 21. Jesús se retira, pero la multitud lo sigue. Amén. Amén. Ante la escasez, Jesús usa los 5 panes y 2 peces para alimentar a miles, recogiendo 12 canastas de sobras, un milagro de multiplicación y solidaridad. Hermanos, si Jesús multiplicó los peces y los panes, ¿qué no puede hacer con nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cuál es la situación que hay en tu casa? ¿No hay trabajo? ¿No hay comida? ¿Qué es lo que te hace falta? Y a veces, hermanos, Dios permite todas esas situaciones en nuestras vidas. ¿Usted sabe por qué? ¿Quiere saber por qué Dios permite? Porque quiere que nosotros le busquemos más. Porque quiere que nosotros tengamos más intimidad con Él, que nosotros vayamos a nuestro regazo y le busquemos. Porque a veces, hermanos, cuando todo va bien, no tenemos tiempo para buscar a Dios. Así es. ¿Sí o no? Amén. Amén. Pero cuando empiezan las dificultades en nuestras vidas, ¿dónde estabas? Ahí donde tú me dejaste. El Señor nunca se va, hermanos. A veces, hermanos, el Señor anda ahí cuidándonos y nosotros allá dándole vuelo a la hacha, decían por ahí. Y Dios tocando nuestro corazón para que entremos. Ah, no, pero como todo está bien. Tengo trabajo, tengo dinero, mis hijos están bien. Yo no necesito de Dios, no necesito de ir a una iglesia. No es cierto. Sí es cierto. No necesito que el pastor me robe los diezmos, no necesito que el pastor se robe la ofrenda. Es cierto. Ah, pero cuando llega el apretón de Dios, los hijos se ponen rebeldes. Tu esposo te empieza a hablar de divorcio. Pierdes el trabajo. Ya. Y a veces, hermanos, es por nuestra rebelión, porque Dios quiere que nosotros volteemos a ver y le digamos, Señor, ven, entra en mi corazón. Thank you, Lord. Señor, Amén, sé amén. tú mi Señor y mi Salvador. Thank you, Lord. Y a veces estando dentro del camino de Dios, hermanos, nos metemos a servir y olvidamos el tener la intimidad con el Señor. Entonces empiezan a pasar dificultades, problemas, Thank you, quizás Lord. no tan grandes. Y a veces nos preguntamos, pero yo estoy sirviendo, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy diezmando, sí, pero el Señor te está diciendo, hey, te falta venir aquí conmigo, hey, necesito darte un abrazo. Hey, necesito hablarte en lo íntimo, tengo algo que decirte. Pero nosotros estamos tan atareados sirviendo. Ahorita, Señor, ahorita. Es que ya me ocupan, ahorita. O trabajando, hermanos. Ahorita, Señor, ahorita no. Amén. Amén. Entonces las dificultades, hermanos, son necesarias también en nuestras vidas para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. Amén. Amén. Nos estamos dando tiempo a Dios. Amén. Amén. Dice, Jesús camina sobre el mar. Amén. ¿Cuántos han oído esa parábola? En una barca, en medio de una tormenta, Jesús se acerca caminando sobre el agua, lo que asusta a los discípulos. Pedro sale de la barca para ir hacia Jesús, pero duda y se hunde gritando, sálvame, Jesús. Y Jesús lo rescata, mostrando que la fe flaquea, pero Dios está cerca para ayudar.
Al subir a la barca, la tormenta cesa y los discípulos adoran reconociéndolo como el Hijo de Dios. Qué tremendo es, hermano, porque muchas veces nosotros nos sentimos como Pedro. Cuando nosotros damos el paso de fe, le creemos a Dios y empezamos a venir a la iglesia, la misma familia, los mismos amigos, la misma gente a nuestro alrededor, está como los 11 que se quedaron en la barca. Nosotros salimos de ese barco para caminar en fe, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque miramos la luz, porque conocimos la verdad. Y empieza la crítica, y empieza el señalamiento, y empieza la persecución. Amén. Pero yo quiero decirte, hermano, que cuando tú das ese paso de fe y en algún momento tu fe flaquea, para eso está esa palabra aquí. Para decirte que en el momento que tu fe flaquea, que tu fe mengua, el Señor te va a dar la mano. Amén, amén. Y te va a decir, levántate. Pero hay gente que se queda en la barca siendo espectadores, y aparte de ser espectadores, hermanos, se burlan, te señalan. Pero qué tremenda enseñanza nos deja Pedro. Porque muchos dicen, ay, le faltó la fe y se estaba hundiendo. Pero ¿cuál de los otros 11 salió atrás de él? Solo él tuvo el valor para decir, si eres tú, llámame que yo voy. Y él salió y caminó, hermanos, en el agua junto con Jesús. Thank you, Lord. Su fe flaqueó, su fe menguó. Pero él fue el valiente que se atrevió a salir de la barca. Thank you, Lord. Usted fue el Aleluya. valiente que se atrevió a salir de ese círculo que no la estaba llevando más que a la perdición y al lago de fuego, hermanos. Así es que se levante quien se levante. Usted siéntase orgulloso y usted dígale, usted como mujer diga, yo soy una mujer valiente y esforzada. Como varón, yo soy un varón valiente y esforzado, porque le he creído a mi Padre, porque yo sé quién es el que me llamó, porque yo sé que esa luz que yo miré era la luz de Cristo, porque yo sé que he conocido la verdad y que la verdad me ha libertado. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Thank you, Lord. Sanaciones en Genezaret, versículo 34 y 36. Llegando a tierra, la gente lleva a sus enfermos. Muchos son sanados solo con tocar el borde del manto de Jesús, afirmando su poder divino y compasión. Miren, hermanos, platicaba yo con la pastora Lisette y ella decía cómo la mujer del flujo de sangre salió y ella no dijo, voy a tocar a Jesús directamente. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su mano, la orilla del manto, la orillita. Amén. Amén. Y cuando ella tocó el borde, hermanos, dice la palabra que el Señor sintió que le salió poder. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que la mujer iba a ir a tocar el borde de su manto? Thank you, Lord. Y dice que él sintió y que los discípulos le decían, Señor, por favor. En ese tiempo le hubieran dicho, Aleluya. o sea, hello. Mira la multitud y tú preguntando que quién te tocó el borde del manto. ¿Y quién te tocó el manto? Aleluya. Amén. Amén. Y dice que salió poder. Amén. Pero qué tremenda la fe de esta mujer. La fe que esta mujer tenía, que no le importó, hermanos, que fuera apedreada, que la mataran, porque ella era impura. Amén. Amén, amén. Ella salió teniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, y es lo que nos enseña este capítulo. La fe, hermanos. Todo el libro de Mateo nos habla de la fe. A veces el Señor nos manda a hacer algo y estamos ahí, ¿será? ¿No será? Así sube yo mucho tiempo, hermano.
¿Será que Dios me llamó? ¿Será que Dios es el que me está llamando? ¿Será que Dios va a hacer esto? Thank you, Lord. Pero nosotros tenemos que ser valientes y dar ese paso de fe. Creerle al Señor, amén. Tenemos que creer en el que nos llamó, que el que nos llamó es el que nos va a respaldar y es el que va a hacer las cosas a través de nosotros. Thank you, Lord. Amén. Amen. En resumen, Mateo 14 muestra a Jesús como el Mesías que trae el reino, supera la muerte, alimenta al pueblo, domina la naturaleza y llama a la fe, incluso cuando flaquea, consolidando la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. De Dios. Amén. 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 Vamos avanzando, hermanos. Vamos a ir a Mateo 15. Preguntas que tengan de Mateo 14. Hable ahora o calle para siempre, ¿ven? Aleluya. El capítulo 15 habla de lo que contamina al hombre, la fe de la mujer cananea, Jesús sana a muchos, alimentación de los 4,000. Amén. Amén. Dice, trata principalmente sobre la hipocresía religiosa y la verdadera pureza, donde Jesús confronta a fariseos y escribas por priorizar tradiciones humanas. ¿Dónde han oído esa palabra? Tradición. Ajá. Tradición. Yo soy de tal religión porque es tradición en mi familia. Amén. Amén. Dice, donde Jesús confronta a fariseos y escribas por priorizar tradiciones humanas sobre los mandamientos de Dios, lavado de manos, honrar a los padres, y enseña que la verdadera contaminación viene del corazón, no de externo, culminando en 2 milagros que muestran compasión por gentiles, la mujer cananea y la alimentación de 4,000, resaltando la fe y la provisión de Dios. Puntos claves para el capítulo 15. Crítica a las tradiciones del 1 al 9, amén. Amén. Dice, los líderes religiosos acusan a los discípulos de Jesús de quebrantar la tradición de los ancianos al no lavarse las manos antes de comer. Jesús responde que ellos, a su vez, invalidan el mandamiento de Dios a honrar a los padres, usando una tradición llamar Corbán a lo que se daría a los padres, para excusarse a lo que muestra una hipocresía profunda. Lo que contamina al hombre, Jesús explica que no es la comida lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Es decir, las palabras que nacen de un corazón impuro, los malos pensamientos, homicidios, adulterios, etc. Por eso dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Aleluya. Ahí llegó el otro siervo, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano Gaspar. Amén. Y llegó Gasparín. Amén. Amén. La fe de la mujer cananea. Una mujer gentil de la región de Tiro y Sidón clama a Jesús por su hija endemoniada. A pesar de la aparente resistencia inicial que sirve para probar su fe y enseñar a los discípulos, Jesús alaba su gran fe y sana a su hija, mostrando la inclusión de los gentiles. Aquí, hermanos, me sorprende porque en algunas ocasiones cuando he estado, que me dan estudios sobre esta palabra, habla, ¿verdad?, que literalmente el Señor Jesús le llama perra a esta mujer.
Imagínese, hermano, cómo nos hubiéramos sentido nosotros en ese momento. Pero a esta mujer no le importó. Esta mujer fue tanta su fe que dice la palabra de Dios que su hija fue liberada. O sea, la mujer ni Jesús llegaron a su casa. Por la fe de ella ahí donde estaban, recibió lo que le estaba pidiendo a Dios. Amén. Amén. Jesús sana a muchos enfermos en la región de Decápolis, demostrando su poder y compasión por las necesidades físicas de la gente. Alimentación de los 4,000. En el versículo 32 al 39. Jesús alimenta a una gran multitud con pocos panes y peces, mostrando que Dios provee para las necesidades básicas de su pueblo, incluso a gentiles, una lección sobre la provisión divina y la fe. Nuevamente nos habla de la fe. Significado general. El capítulo enfatiza la pureza interior sobre la externa, la importancia del corazón sobre las reglas vacías, la fe incluso en aquellos considerados impuros y la misericordia de Dios que trasciende fronteras culturales, siendo un contraste fuerte entre la hipocresía religiosa y la genuina necesidad humana. Amén. 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 Vamos a ir al 16. Aleluya. Aleluya. En Mateo 16, hermanos, habla de la demanda de una señal que la gente, vea, los fariseos, los religiosos le estaban pidiendo al Señor Jesús. La levadura de los fariseos, la confesión de Pedro. Ahorita vamos a hablar de eso. Eso está interesante, hermanos. Amén. Amén. Dice, Mateo 16 es clave porque revela la identidad de Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios, la fundación de la iglesia sobre Pedro. Este capítulo está interesante, hermanos. Amén. Y las exigencias para seguirlo. Negación propia, tomar la cruz, perder la vida para hallarla, incluyendo la advertencia de Jesús sobre la levadura de los fariseos y los saduceos. Falsas enseñanzas. La señal del profeta Jonás, su resurrección y la autoridad dada a Pedro para atar y desatar. En resumen, es un pasaje central sobre quién es Jesús, qué significa ser su discípulo y el rol de la iglesia. Amén. Amén. ¿Me abres poquito la puerta? Porque hoy sí tengo mucho calor. Amén. Amén. Dice, puntos claves sobre el Mateo 16. La pregunta sobre la identidad de Jesús. Jesús se aleja de los fariseos y saduceos que buscan tentarlo, yendo a Cesarea de Filipo, en el versículo del 1 al 4. La confesión de Pedro. Aquí está lo interesante, hermanos. Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, Jesús le dice a Pedro que esta verdad no vino de carne, sino de sangre, sino del Padre. Dice, la fundación de la iglesia. Jesús dice que sobre esta roca, Pedro y su confesión, edificará su iglesia, dándole las llaves del reino de los cielos y autoridad para atar y desatar, en el versículo 18 y 19. Ahora, hermanos, aquí siempre ha habido, hermanos, una contradicción. Porque quieren buscar un fundamento, amén, de cuál es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera, hermanos? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál es la iglesia que va a ir con el Señor? ¿Alguien que me diga? Yo lo voy a contestar ahorita. Yo es la segunda vez que yo vengo aquí. Yo le dije que a usted yo vengo porque a mí me nació venir aquí. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Aquí es bienvenido y, ¿verdad? Nos da gusto tenerlo aquí, es un privilegio. ¿Y cómo vamos a ir aprendiendo, hermano? A través de los estudios de la palabra. Amén. A través de ir leyendo. Amén. Amén. Ayer hablábamos, hermanos, de que para el cielo no va denominación. Usted disculpe. Yo no sé cuántos sean los días que tengan ustedes aquí De miércoles a sábado, hermanos, a las 7 y el domingo a las Yo 11. tengo la Biblia, pero usted me la regalaron. Aleluya. Pero no sé cuáles son los días. Ok, ahí le vamos a dar el horario, amén. Y ayer hablábamos, hermanos, de que para el reino de Dios, cuando el Señor venga por su iglesia, no se van a ir denominaciones. Allá arriba, hermanos, no va a haber división de que aquí van a estar los pentecostales, y aquí van a estar los pentecostés, y aquí van a estar los bautistas, y aquí van a estar los católicos. No, hermanos, eso allá arriba no existe. Nosotros tenemos un nombre para ser conocidos, hermanos, por ese nombre. Amén. Para ser, como quien dice, que cada uno está en su lugar. Amén. Pero somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor venga por su iglesia, hermanos, no va a haber, este es pentecostés, para allá. Este es pentecostal, para allá. Este es católico, para allá. Este es bautista, para allá. No, hermanos. La iglesia que se va a ir con Cristo es la iglesia que está redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que haya sido redimido, que haya tenido un arrepentimiento genuino y que haya dejado que Dios transformara su vida. Amén. Amén. Y que se haya apartado del pecado. Que viva una vida en santidad y en obediencia para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a hablar, hermanos, porque esto me enfatizaba mucho y me venía, amén. El Señor me estaba ministrando y me decía, ¿verdad?, sobre la roca. Hay un pleito, hermanos, por eso yo le digo, usted no se ponga a pelear, porque la palabra no es para pelear, no es para contender, no es para saber, yo tengo la razón, tú no, yo sé más, yo soy mejor. No, hermano. La palabra es la verdad y la palabra se le va a ser revelada a quien el Señor quiera revelarse. Sobre la roca, la confesión de Pedro, Amén. Jesús Pedro. mismo. O Pedro la roca quien fundaría o fundó la iglesia de Cristo. Aquí hay un conflicto, hermanos, de que hay cierta denominación que dice cierta iglesia que ellos son los verdaderos porque fue la iglesia que Pedro fundó. Amén. Amén. Pero también aquí, si nosotros nos metemos a la palabra, puede, hermanos, que cuando habla, que Jesús le dice, aquí está, miren, lo vamos a leer. En el 16-18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la roca, ¿quién es la roca? Cristo. Entonces, verdaderamente Cristo le estaba diciendo a Pedro, sobre ti voy a fundar la iglesia. O le estaba diciendo sobre la confesión que acabas de hacer, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Ahora yo te digo, hermano, lo que nosotros tenemos que saber, que el fundador de la iglesia de Cristo es Cristo. Amén. Que el que salva no es Pedro, no es María, No es Juan.
no es Juan, no es ningún otro santo. Que el único hermano que fue a la cruz del Calvario se llama El Dios Jesús de nuestro Nazaret. Señor, Cristo. Que el único que fue, que cargó, hermanos, la cruz del Calvario, que desnudo lo exhibieron en la calle, que le arrancaron la barba, que lo bofetearon, que le escupieron la cara, que le dieron 39 latigazos, se llama Jesucristo. Jesucristo Dios nuestro Señor. Y cuando habla, hermanos, y le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El día de ayer hablábamos, hermanos, que quien fue al Hades y estuvo 3 días ahí, y fue y quitó las llaves, fue Cristo. No fue Pedro, hermanos. Fue Cristo, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto, hermanos, Dios le está dando autoridad a Pedro, así como se la ha dado a usted y me la ha dado a mí, hermano. Porque nosotros solamente somos un instrumento. Pero yo quiero, hermano, que usted entienda que eran 12 discípulos. Y uno, ¿verdad?, entregó a Jesús y quedaron 11. Pero de esos 11 hermanos, después, ¿verdad?, eligieron a otro. Pero de esos 11 o de esos 12, el líder de los apóstoles fue Pedro. El que tenía más valor, ese que salió de la barca y dio el primer paso, aunque después se estaba hundiendo. Ese que agarró la espada y le cortó la oreja al soldado. Ajá, Pedro, ese que adelantito le dice que no, pues que no se entregara, que él no iba a dejar que lo mataran. Pedro fue el líder de los apóstoles. Más adelante aparece Pablo, hermanos. Ahora yo quiero que esto quede bien claro. Que tengamos la claridad, hermanos, de que aquí no hay denominación que vaya a ganar. Aquí la única iglesia correcta, la iglesia verdadera, es la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Aquí usted no tiene nada que pelear con nadie más. Usted lo que tiene que saber, hermano, que el que pagó un precio muy alto por su vida, que el que pagó un precio muy alto por su alma, fue nuestro Señor Jesucristo. Yes. Y dice la palabra de Dios que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Amén. Yeah. Amén. Cuando habla, hermanos, de que le da toda la autoridad a Pedro, hermanos, es lo que Pedro le enseña a los discípulos. Y es lo que los discípulos empiezan a enseñar. Lo que los apóstoles, cuando empiezan a abrir las iglesias, hermanos, por eso habla de que cuando la iglesia primitiva se reunían todos los días. Todos los días se reunían, hermanos, todos los días. No una vez al mes, no una vez cada domingo. La iglesia primitiva, hermanos, se reunía todos los días. ¿A qué se reunía, hermano? Se reunían a leer la palabra, se reunían a orar, se reunían a compartir sus bienes, se reunían, hermanos, para ver dónde había necesidad y poder suplir la necesidad. Se reunían, hermanos, para orar por los enfermos y Dios daba la sanidad. Se reunían, hermanos, para clamar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros queremos ser usados por Dios. Nosotros queremos tener la bendición de Dios. Queremos tener la autoridad de Dios, pero no queremos hacer el sacrificio. Amén. El culto de oración, hermanos. Se metió Dios, esa ya no soy yo. ¿Quién viene al culto de oración? No solamente en esta iglesia, hermanos. Hay
estudio bíblico? 2, 3 los mismos. Yo no tengo ahorita, pero lo tengo ya. Hay intercesión, hermanos. No se preocupe, hermano, usted es nuevo. Hay intercesión, hermanos. Uno que otro aparece por ahí. Cuando la Biblia habla de la iglesia primitiva, hermanos, no habla de que la iglesia primitiva dejó su trabajo, dejó sus quehaceres. Habla de que todos los días se reunían y compartían el pan en las casas. Entonces, hermanos, esto no se trata de lo que nosotros creemos. Esto se trata de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. Thank you, Lord. Amén. Amén. Así es de que, hermanos, otra de las cosas que el Señor me ponía para específicamente esta palabra. Yo les hice una prédica la otra vez donde yo les platicaba que yo nunca me pongo a escuchar Amén, amén. prédicas donde se le esté tirando a alguien o sobre todo, ¿verdad?, de la iglesia tradicional. Pero en esa ocasión el Señor me permitió escucharla y cada vez que yo lo escuchaba, las palabras que estaban saliendo, el Espíritu Santo con la palabra estaba tirando todo el sermón que ese hombre estaba dando. Por eso dice la palabra de Dios que Él se le revela a quien Él quiere. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, el primer mártir después de que Jesús murió fue Esteban. Thank you, Lord. Esteban era un evangelista lleno del Espíritu de Dios. Para servirle a Dios, hermanos, tenemos que estar llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo. Y hace rato estaba yo ahí en el carro, hermanos, y el Señor me decía, si no hay amor, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no hay interés. Y si no hay interés, no hay nada. No hay amor. Por eso nosotros tenemos que volver a nuestro primer amor. Hermanos, varones, los que están casados, cuando usted estaba enamorando a su esposa, usted estaba en el trabajo y desesperado porque quería salir del trabajo para poderle hablar, para poder ir a visitar. ¿Sí o no? Yes. No le importaba nada más. No le importaba nada más. Mujeres, cuando nuestros esposos nos andaban enamorando, esperábamos la hora para esa llamada, ese mensaje. Ahora a veces no queremos que lleguen a la casa, pero es cierto. Yes. Miren qué ejemplo, hermanos. Así pasa cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Venimos, nos enamoramos y queremos estar ahí. ¿Qué es lo que se va a hacer en la iglesia? ¿Qué es lo que hay que hacer, pastora? ¿Dónde le ayudo? Pastor aquí, pastor allá. Y mire, yo aquí, yo allá. Y llega el momento donde Thank you, Lord. vienen cada domingo. Aleluya. Vienen una vez al mes. Eso. Pastora, ahí la estoy viendo en el TikTok. Amén, amén. Hermanos, se entiende cuando es por trabajo. Amén, porque también hay que proveer para la casa. Pero estoy hablando de esa gente, hermanos, que tiene la oportunidad de venir, de llegar a la casa de Dios y prefiere quedarse allá encobijado. ¿Usted cree que yo no quiero estar allá en mi casa? Mi cobija me llama, hermanos. Amén. Amén. Pero yo ahora, yo les decía que hace unas semanas me agarraba mucho dolor de cabeza y mucho cansancio. Pero desde que estamos viniendo a la oración, es como esa alegría, esa de voy a aprender más, a pesar de que yo estoy dando los estudios. Al dar la palabra, el Señor me empieza a abrir más el entendimiento, hermano. No solamente estoy dando, sino estoy recibiendo. Y eso es estar en el primer amor, estar ahí receptivos, que es lo que Dios tiene para mí. Para que yo pueda ir a dar allá afuera. Queremos ser llenos del poder de Dios, hermanos. Pero no estamos dispuestos a dar nada.
Queremos ser llenos del poder de Dios, pero no estamos dispuestos a apartarnos de eso que nos está trazando para poder seguir caminando. Yo no te estoy diciendo descuida tu casa, descuida a tus hijos. No, hermano. Queremos el poder, la autoridad que tenían los apóstoles. Pero dice que ellos se reunían todos los días, hermanos. Esa era la iglesia primitiva. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay culto de oración, hay que orar la pastora por mí. Vamos a hacer ayuno, pastora, y ayuno por mis hijos. Vamos a hacer vigilia. Ay, no, yo me voy porque trabajé duro toda la semana y mañana tengo que descansar. Hermanos, si aquí en la tierra, esto es para los hijos de Dios. Esto no es para los que entran ahí y empiezan a criticar. No, esto es para los hijos de Dios. Los que hemos conocido la verdad. Amén. Amén. Aquí en la tierra, los hijos de Dios nos estamos preparando para ir para allá arriba. Pero venimos al culto, hermanos, y así. Está la alabanza, el Espíritu Santo moviendo y la gente mirando qué está pasando al frente. No, hermano, yo siempre le digo, cierre los ojos, levante sus manos. No se sabe la alabanza, nomás dígale gracias, Señor. Aquí estoy, Padre. Deje que el Señor lo ministre. Amén. Amén. Aleluya, Santo Padre Aleluya. Todopoderoso. Y volvemos con Esteban, amén. Thank you, Lord. Esteban era un evangelista lleno del Espíritu de Dios. Pero los mismos fariseos, hermanos, los mismos judíos, lo llevaron ante el concilio, hermanos, lo llevaron, como quien dice en esos tiempos, a la corte y le levantaron falso testimonio. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que él fue sacado a la calle, le quitaron sus ropas y le aventaron las ropas a Saulo de Tarso, que más adelante se convierte en Pablo, uno de los apóstoles del Señor. Y miren, es bien interesante, hermanos. Amén. Porque Pablo, Saulo de Tarso, perseguía ¿a quién? A los judíos. No, él era judío. Oh, Los discípulos. Perseguía a los discípulos, perseguía a los hijos de Dios, perseguía a los cristianos. Pedro no estaba en el bando de Saulo. Saulo perseguía la iglesia fundada por Jesucristo. Después salieron muchos ahí que nombran, sí, pero vuelvo y se lo repito, hermanos, la iglesia verdadera es la iglesia redimida con la sangre de Cristo Jesús. Thank you, Lord. No hay más. Aleluya. Y miren, hermanos, habla de que las ropas de Pedro, de Esteban, Pablo, Saulo las cuidó, se las aventaron, porque él era el que perseguía a los cristianos y lo apedrearon. Pero Esteban dice que cuando levantó sus ojos hacia arriba, él vio, hermanos, cómo el cielo lo iba a recibir, cómo el Señor lo estaba recibiendo. Fue el primer mártir que murió. Después Saulo, hermanos, iba para Damasco a perseguir ¿a quién? A los hijos de Dios. Hermanos, ¿y qué dice la palabra? Que se le apareció una luz y lo tiró del caballo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me persigues? ¿Y qué le dijo Saulo? Que no lo estaba persiguiendo a él. O sea, hermano, que cuando hay persecución en su vida, no es a usted, es al mismo Dios que le están haciendo la persecución. Y por eso tenemos de tener bien claro, hermanos, si alguien viene y le dice, no, que la iglesia fundada, gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero usted no está perseguiendo a nadie. Usted está perseguiendo a Dios. 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 Usted está persiguiendo 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 a Dios
No se ponga a pelear, hermano. No se ponga a pelear porque nosotros no estamos para pelear. Pero si alguien viene, hermano, como ayer, la pareja que vino y decía, es que nosotros queremos saber. Ese es el Espíritu Santo de Dios en ellos, que quiere revelarse ante ellos. Usted puede pelear lo que usted quiera con Biblia, agarrar la Biblia y darle en la cabeza a la gente. Pero si Dios no quiere revelarse, Él no se va a revelar. Cuando Él quiera revelarse, Él se le va a revelar a la gente. Amén. Así como se le reveló a usted, como se me reveló a mí. Entonces, hermanos, yo creo que ahí está bien claro, hermano. La iglesia de Cristo, hermano, la que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Thank you, Lord. Amén. Amén. Delegación de la autoridad divina, el secreto mesiánico. Jesús les pide que no digan a nadie que es el Mesías cuando a Pedro le dice, ¿verdad?, que él es el Hijo de Dios. Porque la gente no entendía la verdadera naturaleza del Mesías, sufriente. La primera predicación de la pasión y el llamado al discipulado está del 21 al 28. El Mesías sufriente, Jesús anuncia que debe ir a Jerusalén a sufrir. Muerto y resucitar. Resucitado. La negación de Pedro. Pedro intenta disuadirlo y Jesús le reprende duramente. Apártate de mí, Satanás, porque pensaba como los hombres y no como Dios, lo que yo les decía ahorita. Pedro, el Señor le dice, esto no te lo ha revelado carne, sino mi Padre. Thank you, Lord. Y adelantito le dice, apártate de mí, Satanás. Hay una enseñanza tremenda, hermano. Usted puede estar siendo usado por Dios, pero si usted se descuida, hermanos, puede ser instrumento del diablo, también el Señor lo reprende. Así es que tenemos que cuidar todas las áreas de nuestras vidas, amén. Amén. Dice el llamado a la cruz. Jesús enseña que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo. La prédica del domingo. Tomar su cruz y seguirlo, perder la vida por causa de él, la encontrará. Dice la identidad en la fe. La importancia de conocer y confesar quién es Jesús para la salvación y la edificación de la iglesia. El reino y la iglesia. La promesa de una iglesia que tiene poder y autoridad en la tierra, fundada en la verdad de Cristo. Para que nosotros podamos ser una iglesia como la iglesia primitiva, hermanos, tenemos que pagar el precio, hermanos. Tenemos que someter esta carne. Tenemos que dejar los placeres de la carne. Ese cuento de que Dios me ama como soy, no, hermano. Dios te recibe, pero nos tiene que pasar por el fuego. ¿Se imaginan, hermano? ¿Se imaginan que Dios no nos transformara? Yo seguiría siendo la misma pecadora, adúltera, fornicaria. Porque no hubiera cambio. Pero el Señor cuando nos llama, nos recibe como venimos, como el hijo pródigo. Imagínense cómo llegó el hijo pródigo. Trabajaba cuidando marranos. Llegó sucio, olía mal. ¿Cómo llegó? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el padre su padre lo estaba esperando. Corrió, lo abrazó, pero no lo metió así como estaba. No. No lo dejó como estaba. No. ¿Qué dijo? Pónganle vestidura nueva, calzado nuevo, anillo en el dedo. Me imagino que primero lo bañaron. No. Amén. Amén. Edificación de la iglesia. Amén. Amén. Porque Dios nos recibe como venimos, pero Él quiere transformarnos. Y eso depende de ti y de mi iglesia. Amén. Thank you, Lord. Amén. El costo del discipulado. Seguir a Jesús implica un sacrificio radical, negando el egoísmo para vivir una vida con propósito eterno.
discernimiento espiritual, la advertencia contra las falsas enseñanzas, la levadura y la demanda de señales superficiales, enfocado en la resurrección como la señal definitiva. Amén. Amén. Thank you, Lord. ¿Quiere Aleluya. poder, hermano, y autoridad? Yep. ¿Quiere poder y autoridad? Amén. Tú que estás ahí a través de las pantallas, ¿quieres poder y autoridad? ¿Quieres ser verdaderamente un discípulo del Señor? Paga el precio. Hay que pagar el precio. Amén. Hay que prepararnos para que cuando Cristo nos mande a llamar, hermanos, no haga maletas si usted aquí no le gusta alabar y adorar al Señor. No haga maletas. Amén. Amén. Aleluya. Preguntas. Aleluya. Como esta. No haga sus maletas y usted no deja que Dios lo transforme. Amén. Amén. Creo que lavó mi ropa y estaba un poquito malo, pero yo Aleluya. voy a estar aquí. al Sí, pendiente. así nos dijo el hermano Alex, que andaba un poquito malito. Sí. Pero gloria a Dios que está qué bueno, aquí. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecimos la vida del hermano Alex. Amén. Amén. Preguntas. Si no pasamos al 17, ya con ese creo vamos a terminar. Sí, me da tiempo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, el capítulo 17 habla de la transfiguración. Jesús sana a un muchacho lunático. Jesús anuncia otra vez su muerte. Pago del impuesto del templo. Aleluya. Amén. Amén. Dice, Mateo 17 narra eventos cruciales. La transfiguración de Jesús en una montaña. Amén. Vamos a leer ese sí lo vamos a leer, hermano. Amén. 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 Y versículo primero. Vamos a leer desde el 1, amén. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice, la transfiguración. Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a una montaña alta. Su rostro resplandece. ¿Ven por qué los invito a la montaña y no quieren ir, hermanos? Su rostro resplandece como el sol. Sus vestiduras se vuelven blancas como la luz, manifestación de su gloria. Moisés y Elías aparecen simbolizando a la ley y los profetas, hablando con él. Una voz de una nube dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
a él oíd. Esto reafirma la identidad de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, superando a la ley y a los profetas. Jesús les dice que no hablen de esto hasta después de su resurrección. Preguntan por Elías y Jesús revela que Juan el Bautista ya vino en el espíritu de Elías. Amén. Dice, el endemoniado. Ese está en el del 14 al 23. Al bajar de la montaña, ven a un hombre cuyo hijo sufre convulsiones violentas. Los discípulos no pudieron expulsar al endemoniado. Jesús les dice que es por su poca fe. Y que con fe como un grano de mostaza se podría mover una montaña. Enfatiza que este tipo de necesidad espiritual se vence con oración y ayuno, no solo con fe. Jesús predice la muerte otra vez en el versículo 22 y 23. Jesús reitera que será entregado, asesinado y resucitará al tercer día, entristeciendo a los discípulos, quienes aún no comprenden del todo su destino sacrificial. El impuesto del templo, del 27 al 24. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo preguntan a Pedro si Jesús paga. Pedro responde que sí, pero Jesús le pregunta si los hijos de los reyes pagan tributo a sus súbditos. Para no escandalizar, Jesús le dice a Pedro que pesque un pez y que abra la boca y encontrará una moneda para pagar el impuesto para ambos, demostrando su autoridad real y divina. En resumen, Mateo 17 es una profunda revelación de la identidad de Jesús, Hijo de Dios, la encarnación de la gloria de Dios y de lo que implica seguirlo, fe, oración y la comprensión de su futura muerte y resurrección. Thank you. ¿Le seguimos o le paramos? No, le Tenemos seguimos. Seguimos. 20 minutos todavía. Le seguimos. Aleluya. Vamos a ir a Mateo 18. Amén. Amén. Dice, ¿quién es el mayor? Ocasiones de caer, parábola de la oveja perdida, cómo se debe perdonar al hermano, los dos deudores. Tremendo, ¿no? ¿No viene el hermano? Ahí están los dos, mire. Dice, Mateo 18 es un capítulo clave sobre la vida en el reino de los cielos, centrado en la humildad, ser como niños para ser los más grandes, la protección de los pequeños, los vulnerables, advirtiendo contra escandalizarlos, la búsqueda de la oveja perdida y la enseñanza fundamental del perdón ilimitado. Amén. Amén. 70 veces 7, ilustrando por la parábola del siervo despiadado. Jesús enseña que la grandeza no es poder mundano, sino humildad, servicio y amor incondicional estableciendo principios para la disciplina y unidad en la comunidad de fe. Amén. Amén. Dice los puntos claves de todo el capítulo. Amén. Del versículo del 1 al 5. Ser como niños. Para entrar al reino uno debe volverse humilde y dependiente de Dios como un niño. No buscar estatus o poder terrenal. Ayer les decía, ¿verdad? De que de nada sirve tener el nombre nada más, ¿verdad? Y no ser conocidos en el reino de Dios. Ni en las tinieblas, hermanos, porque a veces, ¿verdad? Como les digo, nosotros andamos ahí desbaratándonos y a veces ni en las tinieblas nos conocen. Amén. Amén. Dice advertencia contra los escándalos del 6 al 9. Jesús advierte severamente a quienes hacen pecar a los pequeños,
los vulnerables o creyentes nuevos, comparando el castigo con ahogarse con una piedra de molino al cuello. La oveja perdida, la parábola enfatiza el valor de cada persona ante Dios. ¿Quién se alegra más por la oveja encontrada que por las 99 que no se perdieron? Es la voluntad del Padre que ninguno de estos pequeños se pierda. Disciplina en la iglesia del 15 al 20. Aleluya. Establece un proceso para confrontar a un hermano que peca, comenzando en privado, y si es necesario involucrado a testigo a la iglesia. Jesús promete que lo que se ate o desate en la tierra será atado o desatado en el cielo. El siervo despiadado, 21 al 35. Pedro pregunta si perdonar 7 veces es suficiente. Jesús responde 70 veces 7. O sea que hay que perdonar, hermano. Thank you, Lord. Sí o sí tenemos que perdonar. Yes. Usando esta parábola para ilustrar que el perdón debe ser total y sin límites, como Dios nos perdona a nosotros. En resumen, Mateo 18 es una guía para una vida de fe marcada por la humildad, el cuidado mutuo y el perdón radical, reflejando el carácter de Dios en la comunidad cristiana. Bendito Dios. Amén. Amén. Yo creo que hasta ahí vamos a Thank you, Lord. parar. Okay, thank you, Lord. Preguntas que Aleluya. tengan. ¿Tienen preguntas? Todo está bien. Amén. Si me ayuda con el piano, Sebastián. Creo que hay peticiones en el TikTok. Nada más esa. Y nomás no este nombre. Ok. Amén. Amén. Si nos ponemos de pie. Vamos a entonar esta alabanza que dice: el Espíritu de Dios está aquí. Y vamos a orar por las peticiones que hay. Amén. Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar.
corazón, Señor, del libro de Mateo, Padre, y que está siendo de mucha bendición, Padre, para mi vida, para el pueblo, Señor, aún para los que están a través de esa pantalla, Señor. Espíritu Santo de Dios, Padre bendito, porque no es casualidad, Señor, Padre Todopoderoso, todo aquel que ha estado a través de la pantalla, todo aquel que está ahí, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, su palabra dice, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Padre. Oh, mira esta madre, Señor, mira esta madre que está a través de la pantalla, Señor. Hoy nos unimos, Señor, en oración, en clamor, Padre. Ella está pidiendo por sus hijos, Señor. Usted conoce la necesidad. Usted conoce, Padre, lo que ella está pasando en este momento, Señor. Yo le pido que sea usted, Padre, ahí donde ella se encuentra, Señor. Dándole esa paz, Señor, que ella necesita, Padre. Revelándose a su vida, Señor, porque yo sé que no es fácil, Señor. Yo sé, Señor, que lo que a una madre más le duele son los hijos, Señor. Oh, pero en esta noche le clamamos, nos unimos como madres, Señor. Como esas madres que han pasado procesos difíciles, Señor. No solamente, Señor, situaciones, sino enfermedades, Padre. Pero que hemos clamado a usted y hemos visto su poder, su misericordia, Padre, sobre nuestros hijos, Señor. Yo le pido que cubra, Señor, a mi hermana ahí donde ella se encuentra. Todo cansancio, Señor, en su mente, Padre. Todo cansancio físico, Señor, todo cansancio espiritual, Padre. Si ella aún no te ha recibido, Padre, como tu único y verdadero Salvador, yo sé que a través de esta palabra usted ha tocado su corazón, Padre. Yo sé que ella te está pidiendo en esta noche, Señor, pero yo le pido que usted esté revelándose a su vida, Padre, ahí donde ella se encuentra en este momento, Padre, porque usted no conoce de barreras, Señora. Usted no conoce de tiempo, de distancia, Señora. Ahí donde ella se encuentra, Padre, abrácela, Señora. Renueve sus fuerzas, Padre Todopoderoso. Oh, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor, mujer? ¿Acaso hay algo imposible para Dios, mujer? La oración de una madre tiene poder, la oración de una madre tiene poder. Sigue clamando por tus hijos, entrégaselos al Señor. Dile, Padre, yo ato a mis hijos a tu altar, Señor. Yo ato a mis hijos, Padre. Yo sé, Padre, que usted los va a alcanzar. Cuídelos, Señor, protéjalos, Padre. Ángeles guerreros alrededor de esta señora, de esta madre, alrededor de esta hermana, Padre. Ángeles guerreros, Señora, alrededor de sus hijos, de su descendencia, Padre. En el nombre de Jesús nos unimos, Señor, en clamor. Yo no sé la situación, pero usted sí la conoce, Padre. Rompa toda cadena, Señora. Rompa toda atadura, Padre. Sea usted pudriendo todo yugo, Señor. Revélese ante mi hermana, Señor, a través de esta situación. Revélese ante su hija, Padre. Revélese, Padre, en el nombre de Jesús. Porque nada en sus manos se pierde, Señor. Nada en sus manos está perdido, ni nuestros hijos, Señor. Ni nuestros hijos, Señor, Padre bendito, Espíritu Santo de Dios. Porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Mire lo que mire, mujer, levante
levántate y sigue peleando por tus hijos. Muévete en mí. Sigue buscando del Señor aunque el camino no sea Toca fácil. mi corazón. Espíritu Santo de Dios, todo desánimo se va en el nombre de Jesús. Todo desánimo se va en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por mis hermanos que están ahí a través de la pantalla, Padre. Yo oro, Padre bendito, por mi hermana Lulú, Padre, que usted ha tenido misericordia de ella, Padre, que usted ha alcanzado su vida, Padre Todopoderoso. Oh, Espíritu Santo, yo vengo pidiéndole por su matrimonio, por sus hijos, por su vida espiritual. Sígala levantando con poder, con unción, con humildad, con mansedumbre, Padre. Oh, sierva suya es, Padre, que todo lo que haya pasado, todo lo que haya vivido, Padre, todo eso donde el enemigo quiso matarla, usted lo usará para su testimonio, usted lo usará, Padre, para poder traer más mujeres, Señor, así como ella, Padre Todopoderoso, porque el testimonio vivo es de su poder, de su amor, de su gracia. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo bendigo la vida de mi hermana, Padre Cristina, Señor. Usted conoce, Padre, los valles que están atravesando, Padre, pero también somos testigos, señores. Hemos sido testigos hasta el día de hoy de su amor, de su misericordia, Padre, del amor que les tiene, del cuidado que les tiene, Padre, porque grandes cosas vienen para ellos, señores. Grandes cosas vienen para sus vidas, para su matrimonio, oh, para su casa, para sus hijos, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos la vida de cada uno, Señor, de los que están a través de esa pantalla, Padre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presentes, Señor. A unos que no pudieron estar aquí, Señor. Bendigo la vida de mi hermana Jessica, Padre. Gracias por esa victoria que usted entregó, Padre. Gracias, Señor, porque ella está bien, el bebé está bien, Señor, Padre Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, bendiga la vida de los jóvenes, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévase en nosotros, Señor. Muévase en nosotros, Señor, muévase en nosotros, Padre. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. bendiga la vida de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Usted ha hablado a sus vidas, Señor. Yo sé que hay propósito en la vida de ellos. Toca mi mente, mi Sea usted revelándose corazón, ante la vida de ellos día con día, Padre. Ahí donde ellos van a descansar en esta noche, Señor, sea usted cuidándolos, Padre. Ángeles guerreros alrededor de ellos, Padre, sea usted revelándose, Padre. Sea usted revelándose a sus vidas, Padre, el fuego de su Santo Espíritu, Padre, sobre ellos, Señor. El fuego de su Santo Espíritu purificando sus vidas, Señor, sus almas, Padre, su Espíritu, Padre Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque usted va a usar sus vidas, Padre, para su gloria y su honra, Padre Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, límpielos, Señor, límpielos, Padre. Y úselos como un vaso de honra, Padre.
mensaje al privado o si nos puede mandar un WhatsApp al 702-969-3825, amén, para poder tomar los nombres de sus hijos. El de usted ya lo tenemos y ponerlo, hermana. Nosotros venimos a las 5 de la mañana a orar, para estar orando, amén, por sus hijos, amén, y por usted. Así, hermano, no se olvide, el día de mañana a las 7 de la noche tenemos culto, hermano. Mañana tenemos un culto especial, amén. ¿Cuántos están contentos por lo que Dios está haciendo? Amén. 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 Alégrese, hermano, alégrese, porque ya Aleluya. viene lo suyo también, amén. Así es de que mañana los esperamos a las 7 de la noche, hermanos. Véngase, gócese con nosotros, amén. Y llévense esto en su corazón, hermano Francisco. Hay propósito en su vida, amén. No vinieron aquí nada más por venir. Dios tiene algo nuevo en sus vidas. Thank you, Lord. Todo lo que el diablo les arrebató, el Señor se los va a devolver. Amén. 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 Así de que los esperamos el día de mañana. Un fuerte abrazo a todos los que nos miran por ahí por TikTok. Mañana a las 7 de la noche. Si usted vive aquí en Las Vegas, véngase. Amén. Tenemos un culto especial. Vamos a tener el ungimiento, amén, del primer salmista de casa del Dios de Israel, Las Vegas, Nevada. Aleluya. Amén. Así, hermanos, le voy a dar el tiempo a mi esposo para que él despida, amén, al pastor. Aleluya. Aleluya.